Vamos entonces a comenzar con el bloque de hipertensión arterial, y para tal fin voy a presentarles entonces al doctor José Andrés Octavio, que para nosotros de la Sociedad Venezolana de Cardiología un verdadero privilegio contar con él para que coordine este bloque de hipertensión. Tal vez uno de los principales expertos en hipertensión que tenemos en Venezuela, el doctor Andrés Octavio, quien es cardiólogo especialista en hipertensión arterial sistémica, es profesor de la cátedra de fisiopatología en la Escuela de Medicina Luis Racetti. Todavía me acuerdo de las clases que nos daba en la universidad con tiza y pizarrón, y eran geniales. Ojalá eso pudiéramos tener todavía esas clases grabadas o fotografías de la pizarra de aquellas clases geniales que daba. Cardiólogo en el Hospital de Clínica Caracas, es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Hipertensión, es miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión y miembro titular de la Sociedad Europea de Hipertensión. Con ustedes les dejo entonces al doctor José Andrés Octavio. Muchas gracias, doctor. Bien, muchas gracias por tu gentil y amable presentación, José. Bueno, mire, yo me siento muy complacido de estar con ustedes aquí, pero bueno, yo desde ayer estuve de las 6 hasta las 9 conectado todo el tiempo con ustedes, y me pareció tan revelador y tan que dio lugar a tantas preguntas al final, que resultó una experiencia extraordinaria. Yo quiero felicitar a la Sociedad de Cardiología porque todo este tiempo ha estado dando la pelea en cuanto a no dejemos que nuestra formación y la formación de nuestros jóvenes decaiga a través de esta cantidad de webinar que hemos hecho desde que empezó la pandemia. Aprovecho para felicitar también a la Sociedad Venezolana de Hipertensión, aunque yo pues, sea uno de los principales allí, y a la Sociedad de Medicina Interna, porque hemos dado la pelea durísimo, o sea, muy duro. Jamás habíamos nosotros dado tanta información al resto de nuestros colegas como se ha dado en este caso. De tal manera que me siento muy privilegiado en seguir con esto, y quería mencionar estas cosas. Posiblemente este va a ser uno de las últimas reuniones del año, y se incluyeron, como ya el doctor Amaro dijo, una serie de tópicos que son de gran interés. Y se empieza, bueno, por el que para mí es el tópico más importante, que es la hipertensión arterial. Entonces, tenemos un par de bloques. El primer bloque va a ser presentado por la doctora Danielis Marcano, que es médico cirujano de la Universidad de Oriente, especialista de cardiología del Hospital Domingo Luciani, y es cardiólogo de Puerto La Cruz. Además, me da gusto de tener una persona que yo no sé qué tan joven es, pero luce bien joven. Entonces, me da gusto tener una persona joven metida entre los presentadores. La doctora nos va a hablar de un tema muy importante, que es el problema, toda esta discusión que tiene 30 años sobre cuánta sal, y si menos sal o más sal, espero que esto nos va a ayudar nuevamente a discutir este asunto. La segunda presentación va a ser el tema dolor de cabeza de los hipertensólogos, cardiólogos e internistas, que es el problema del control de la presión arterial. Todos esos esfuerzos farmacológicos y de todo tipo que se han hecho, y no hemos logrado rebajar de una forma importante la cantidad de hipertensos tratados y no controlados. Y este es un punto pues muy importante. Este punto va a ser discutido por el doctor Igor Mor, que no necesito leer el currículum, pero voy a decir algunas cosas. El doctor es profesor asociado a la Universidad de Carabobo, ha sido presidente de la Fundación Venezolana del Corazón y presidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión, en la cual lo acompañé, y él después a mí, cuando me tocó la presidencia, en hacer un avance muy importante en la proyección que ha tenido nuestra sociedad en estos últimos 6 o 8 años. De manera que me siento muy satisfecho de continuar trabajando junto con él. El doctor nos va a hablar precisamente de este problema, de problemas vinculados con el control de la presión arterial. Entonces, vamos a darme paso a la doctora Danielis Marcano para que empiece su presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el bloque de hipertensión arterial, y el primer estudio que vamos a tocar hoy es el estudio SAS, donde se evalúan los efectos del sustituto de la sal con reducción de sodio y potasio agregado en la enfermedad cerebrovascular o ictus. El consumo elevado de sodio y el bajo consumo de potasio se asocian con aumentos de la presión arterial. Se ha demostrado que los sustitutos de la sal con niveles reducidos de sodio y niveles elevados de potasio
reducen la presión arterial, pero hasta ahora no se tenía estudios de gran escala con gran poder estadístico donde se evaluaran los resultados cardiovasculares y de seguridad. Es por eso que tenemos el estudio SAS, cuyo objetivo primario fue definir el efecto del sustituto de la sal frente a la sal regular sobre el accidente cerebrovascular. Objetivo secundario, definir los efectos sobre eventos cardiovasculares adversos mayores y mortalidad total. Y un objetivo de seguridad que es la hiperpotasemia clínica. Este estudio es un estudio randomizado donde se incluyeron 600 aldeas de China a pacientes con historia de accidente cerebrovascular mayor de 60 años, con presión arterial alta, más de 140 milímetros de mercurio, si está en terapia antihipertensiva, o más de 160 milímetros de mercurio si no lo estaba. Se excluyeron a los pacientes que estuviesen tomando diurético ahorrador de potasio, suplementos de potasio o tuviesen enfermedad renal conocida. Este estudio es un estudio randomizado, pragmático a gran escala, abierto por grupos, en donde se asignaron 300 aldeas a recibir sustituto de la sal que estaba compuesto por 75% NaCl y 25% KCl. Y otras 300 a recibir sal regular que era 100% NaCl. El promedio de pacientes por cada 300 aldeas era de 10.500 pacientes. Se hicieron seguimiento cada 6 meses de estos pacientes hasta un total de 5 años. Al finalizar estos 5 años, la gran mayoría, o más aproximadamente un 92% de los pacientes que venían recibiendo sustituto de la sal, continuaban recibiendo sustituto de la sal. Y para el grupo de sal regular, 6% habían pasado a recibir sustitutos de sal. Dentro de las características de los pacientes podemos mencionar que la edad promedio fue de 65 años, el 50% eran mujeres, un 70% tenía historia de ictus previo, 89% hipertensión arterial previa, 154-89 milímetros de mercurio era el promedio de presión arterial, y como pueden fijarse, las características fueron homogéneas para cada grupo. En cuanto a los resultados primarios, o en cuanto al resultado primario del objetivo principal de ictus, el tomar un sustituto de la sal resultó en menos tasa de eventos frente a aquellos pacientes que recibían sal regular. 29,14 eventos frente a 33,65 eventos por 1000 pacientes año. De igual forma, para los eventos cardiovasculares mayores, el recibir un sustituto de la sal resultó en menos tasas de eventos frente a aquellos pacientes que recibían sal regular. Y esto fue estadísticamente significativo. 49,09 eventos frente a 56,29 eventos. De igual manera, en cuanto a la mortalidad total, que era uno de los objetivos secundarios, el recibir un sustituto de la sal resultó tener menos tasas de mortalidad frente a aquellos pacientes que recibían sal regular. Y esto fue estadísticamente significativo. Y con una baja tasa de efectos secundarios, que era hipercalemia. Es por eso que en este estudio se concluye que el recibir un sustituto de la sal es efectivo en la prevención de ictus, eventos cardiovasculares mayores y muertes sin evidencia de efectos adversos. Es así como en aquellos pacientes que son mayores de 60 años, hipertensos, no controlados con historia de ictus, el recibir un sustituto de la sal demostró tener beneficios en cuanto a eventos cardiovasculares, ictus y muerte a largo plazo. Esto es un estudio que, si bien fue realizado en China, se hicieron incluso estudios de extensión dentro de la misma área, en donde se puede concluir que la tasa de eventos se redujo en un 10%. Es así como se pudiese intentar trasladar a escala mundial que, al ser un estudio de un gran poder estadístico, el recibir un sustituto de la sal es efectivo en la prevención tanto de ictus como eventos cardiovasculares mayores y muerte. Gracias, José Andrés, por la presentación. Vamos a presentar en este momento el comentario de 4 trabajos interesantes que salieron en los congresos de este año 2021, comenzando entonces con el estudio STEP,
que es el estudio dedicado a evaluar el tratamiento intensivo en el control de la presión arterial en pacientes ancianos. Esto fue publicado en el Congreso Europeo de Cardiología en agosto de este año. El objetivo es el siguiente. Quisieron evaluar cuál es el nivel de presión arterial que se puede alcanzar para disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes ancianos hipertensos. Para ello, crearon dos grupos de trabajo mediante la evaluación de un criterio de evaluación primaria que incluye la combinación de ACV, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca descompensada, revascularización coronaria, fibrilación auricular o muerte por causas cardiovasculares. Y para ello, pues, dividieron dos grupos de tratamiento, un tratamiento estándar para mantener la presión arterial por debajo, la sistólica por debajo de 150 y por encima de 130. Y otro de tratamiento intensivo, el objetivo era mantener la presión arterial por debajo de 130 hasta 110 milímetros de mercurio. Esto se consiguió mediante la utilización de una titulación de varios fármacos, como fue el olmesartán, el naltripino y la hidroclorotiazida para todos los grupos. Estos se titulaban hasta llegar a obtener la meta deseada. Al final del estudio, la presión sistólica en el tratamiento no intensivo llegó hasta 135.9 milímetros de mercurio y en el tratamiento intensivo se redujo a 126 milímetros de mercurio. En relación a la incidencia acumulada para el resultado primario, se encontró que hubo un incremento de este punto primario final compuesto en detrimento del grupo que estaba bajo tratamiento estándar. Como ven ustedes, 196 pacientes, o sea, 4,6% tuvieron un problema relacionado con el punto combinado primario, mientras que en los pacientes de tratamiento intensivo esto descendió a 3,5%, siendo la diferencia estadísticamente significativa. Cuando se analizaron los valores individuales o los componentes individuales de este punto final compuesto, se encontró que esta diferencia se observó en cada uno de ellos, siendo significativa con relación a los eventos cerebrovasculares, 007 de valor P, igualmente en los síndromes coronarios agudos, igualmente en la insuficiencia cardíaca aguda. También se observó un descenso a favor de los que recibieron el tratamiento intensivo, sin embargo no significativo, en cuanto a la necesidad de revascularización coronaria, de fibrilación auricular y muerte cardiovascular. En relación a los efectos adversos, el más frecuentemente observado fue la hipotensión, que fue más frecuente en el tratamiento, en el grupo intensivo, 3,3% contra 2,6% en el grupo estándar, estadísticamente significativo. El resto de los efectos evaluados o que aparecieron, como fueron el mareo, el síncope, la fractura y la función renal, medida por estos parámetros, por esta variable, se encontró que no hubo ninguna diferencia entre el tratamiento intensivo y el tratamiento estándar. Deduciéndose con esto, pues que el tratamiento intensivo, además de bajar la tensión, fue seguro. Ellos concluyeron que en los pacientes mayores con hipertensión arterial, el tratamiento intensivo con un objetivo de presión arterial sistólica entre 110 y menos de 130 milímetros de mercurio resultó en una menor incidencia de eventos cardiovasculares cuando se comparó con el tratamiento estándar, que sus cifras eran bajar la tensión por debajo de 150 hasta 130 milímetros de mercurio. El siguiente estudio, ya presentado en el American Heart de este año, noviembre del 2021, vamos a presentar el estudio relacionado con el llamado Digital Care Transformation, que no es más que el reporte de los primeros 5.000 casos de aquellos pacientes que fueron enrodados en un programa de control de riesgo cardiovascular mediante un control remoto de disminución de los lípidos y de la presión arterial. Este estudio, como dijimos anteriormente, recogió la data de 5.000 pacientes del hospital Mayo de Brigham, divididos o evaluados aquellos que tenían el colesterol de la LDL alto, tenían riesgo cardiovascular
elevado, y al mismo tiempo aquellos que tenían la presión arterial no controlada entre la fecha de 1 de enero de 2018 y 21 de mayo del 2020. La mayoría de estos pacientes recibieron medicamentos genéricos de menor costo a través del programa. La diferencia fue que esta vez, en este estudio, fueron los farmacéuticos los que se encargaron de iniciar y ajustar el tratamiento, siempre vigilado por un grupo de médicos especialistas al respecto. El diseño del estudio, como mencionamos anteriormente, son dos grupos: 3.939 pacientes con colesterol LDL elevado o con alto riesgo cardiovascular y 1.437 pacientes que pertenecieron al grupo de hipertensión arterial. El criterio de exclusión fue el embarazo, la lactancia, la estenosis aórtica, una fracción de filtración glomerular estimada disminuida por debajo de 30, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y la estenosis de las arterias renales. Los resultados del estudio en relación al grupo de LDL, fíjense que comenzó con un promedio de un LDL colesterol de 141, finalizando el estudio se consiguió esta cifra llegar hasta 52 miligramos por decilitro de LDL colesterol. Lo mismo sucedió en la hipertensión arterial. Hubo un descenso de la presión arterial de 145/83 hasta 122/76 al finalizar el control. Estos valores se obtuvieron mediante titulación de los medicamentos para la presión arterial y para una optimización en cuanto al uso de la estatina, incrementándose el volumen de la cantidad de personas tomando alta dosis de estatina. También la asociación de ezetimibe o inhibidores del PCSK9, que también fueron utilizados. Y también se redujo la cantidad de pacientes que no tomaban medicación. La conclusión de los autores dice que este programa muestra que el manejo algorítmico remoto de pacientes es una estrategia eficaz para encontrar aquellos que no están bien tratados y administrar de forma oportuna y rápida una terapia optimizada dirigida por las guías de tratamiento clínico y seguimiento de hipertensión y de líquido. Este enfoque permitiría una atención eficiente basada en expertos para grandes poblaciones al tiempo que se reducen los costos. Ellos dicen que esta creciente experiencia que tuvieron ellos es importante y la pueden inclusive utilizar en desafíos en la prestación de atención médica integral de forma digital, utilizando otros parámetros a ser evaluados. El siguiente análisis es un estudio hecho durante la pandemia. Se quiso evaluar cuál es el efecto de la pandemia en el control de la presión arterial en 24 centros asistenciales de los Estados Unidos, o sistemas de salud de Estados Unidos, mediante la utilización de una data integrada por un procedimiento que se llama de remoto que se llamó el PCR-Net, que obtuvo esa data de esos 24 centros de salud, que era data bastante variable, pero fueron integradas para obtener unos resultados homogéneos mediante este procedimiento. Y esa data fue recogida en este trabajo de investigación que vamos a ofrecer los resultados en este momento. En relación a la presión arterial controlada con valores inferiores a 140/90, cuando se comparó la data del año 2019 con la del 2020, se encontró que en el año 2019 60.5% de las personas estaban controladas, mientras que en el 2020 esa cifra descendió a 53.3% con un descenso de 7.2%. Aquí podemos ver en esta gráfica la media de todas estas medidas, que hay un descenso importante en el control de la presión arterial, el cual todavía no ha terminado. Luego se quiso evaluar el porcentaje de pacientes que previamente estaban siendo hipertensos, pero que necesitaban bajar la tensión en unos 10 milímetros de mercurio. Y eso hubo una diferencia también. En el año 2019 ese porcentaje de pacientes era de 29.7% que pudieron asistir a la consulta programada, mientras que solamente en el 2020 fueron el 23.8%, con un descenso de 5.9% que se ve en la gráfica, y todavía no ha sido recuperada a pesar que la principal ola en los Estados Unidos ya ha bajado. Luego tenemos las visitas programadas a las 4 semanas de aquellos pacientes no controlados
igualmente descendió de 36.7% a 31.7%. Un descenso bastante marcado, el cual no se recupera todavía a los valores de prepandemia. Las conclusiones de los autores dicen que a pesar de que están evaluando medidas de variabilidad porque son tomadas de diferentes sistemas, el control de la presión arterial disminuyó sustancialmente durante la pandemia actual debido a una reducción de las visitas de hipertensión arterial en aquellos pacientes que no se controlaban, que en el 2019 sí lo hacían, y que el control de la presión arterial todavía no se ha recuperado a valores prepandémicos. Por lo tanto, necesitamos saber la data del año 2021 para evaluar con mayor intensidad el efecto de este cambio. Para finalizar, vamos a comentarles un estudio realizado en el medio rural chino, muy interesante. Este estudio tiene las siglas CRHCP, que no es más que el control de hipertensión arterial rural en China. Los antecedentes de este estudio es que la prevalencia de hipertensión en China es del 27.8% y en los medios rurales de este país solamente el 5.5% estaban bien controlados. Para ello se creó un programa monitorizado por personas educadas para este programa, que no eran ni siquiera médicos, eran llamados los médicos de aldea. Y se quiso evaluar la efectividad de este programa, que incluía no solamente el soporte de aparatos de tensión en el domicilio, sino también el cambio de estilo de vida y sobre todo la adherencia al medicamento, el cual era donado a los pacientes. El diseño del estudio entonces fue un estudio aleatorizado por grupos poblacionales en 326 aldeas de China, 34.000 pacientes sin control de la presión arterial. Dos grupos, uno de intervención versus un grupo control. En el grupo de intervención fue conducido por médicos de aldea, supervisado por médicos universitarios y especialistas en hipertensión arterial. En el protocolo se aplicaba el protocolo estándar para la orientación del control de presión arterial en el hogar y se dieron cambios de orientación del estilo de vida y adherencia al medicamento. Los resultados fueron los siguientes, todos ellos estadísticamente significativos, tanto en los puntos finales primarios como secundarios. El punto final primario, reducir la presión arterial por debajo de 130/80, fue alcanzado en el 57% de los pacientes. El punto secundario de haber alcanzado una presión arterial por debajo de 140/90 se alcanzó en un 77%, con cambios en tanto sistólica como diastólica bastante importante y estadísticamente significativo. Las conclusiones de los autores dicen que, comparado con el cuidado habitual, este programa de intervención poblacional utilizado por médicos de aldea mejoró el control de la presión arterial en la población china estudiada. Esta estrategia implementada es viable, es factible y sostenible, la cual puede ser ampliada en todo el territorio chino a nivel de los espacios rurales, así como también en otros países. Que este fue un comentario muy corrido cuando se realizó la presentación de este estudio en la American Heart este año en los Estados Unidos. Bien, con esto concluyo mis 4 comentarios. Espero que tengan alguna pregunta, que estoy seguro que así será. Y le damos el pase a José Andrés para que comience. Prende la cámara, doctor Octavio. Sí, le doy, no arranca. Ah, le Pero estoy se oye dando la la voz. cámara, pero no arranca. Se oye la voz perfecto, doctor. Puede Sí, preguntar. está bien. Bueno, en algún momento la van a arrancar ellos allí, ¿no? Bien, bueno, yo creo que por razones un poco de orden deberíamos empezar a discutir un poco lo que tiene que ver con la presentación de la doctora Danielis Marcano, porque esto, yo que ella presentó, se suma a toda una discusión que ha habido sobre el control, la importancia del control de la sal. Ya hay una tendencia general a pensar, por muchos estudios, de que si se reduce la ingesta de sal, pues la situación de los pacientes desde el punto de vista de presión arterial y eventualmente de control se mejora. Y eso, por supuesto, es lo que está detrás de que los pacientes hayan tenido menos eventos cerebrovasculares. O sea, seguramente las presiones arteriales se controlaron mejor
que los otros. Eso es una cosa que no me quedó claro, no sé si lo mencionó, pero que prefiero que lo repita. La presión arterial fue más baja en los pacientes que tuvieron un cambio en la dieta con un sustituto de la sal. ¿Fue claramente más baja o no lo mencionan ellos en el estudio? ¿Cómo es? Hola, muy buenas noches. Gracias. Primeramente a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación en esta oportunidad. Básicamente las características fueron bastante homogéneas para ambos grupos. El promedio de presión arterial fue de 150-80, prácticamente tanto para aquellos pacientes que recibían un sustituto de la sal como para aquellos pacientes que estaban con sal regular. Como puede darse cuenta, se incluyeron pacientes que estaban incluso mayor de 60 años, que podían ser hipertensos, que venían en tratamiento o que sencillamente no tenían tratamiento y tenían presiones arteriales mayores a 160. En cuanto a cuánto de reducción de la presión arterial, ellos no lo mencionaron como tal en el estudio. ¿Qué tanto redujo la presión arterial para uno o para otro? No está claro, pero lo que sí queda claro es que para aquellos que tenían un sustituto de la sal, en comparación a aquellos que venían con sal regular, tanto para el punto final primario como para los puntos finales secundarios, fueron estadísticamente significativos. Sí, yo sospecho que debe haber bajado la presión arterial, porque de los factores que la hipertensión arterial incide más, el que más es los eventos cerebrovasculares. Entonces, no me sorprende que realmente la presión haya bajado. Este asunto a mí siempre, no sé si tiene alguien un comentario, una pregunta en relación con esto. Dime. Doctor, tuve la oportunidad de ver una discusión de este estudio con el director del estudio y el doctor Mandrola, y es muy interesante que aquí hubo prevención secundaria y prevención primaria, porque se incluyeron pacientes que tenían historias previas de accidentes cerebrovasculares, que es una entidad muy frecuente en los países asiáticos, sobre todo accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, o pacientes que no tenían historia previa de enfermedad cardiovascular, pero que eran hipertensos sólidos. Y él en ese estudio, el jefe del estudio comentó que la presión sistólica promedio en los pacientes que tuvieron intervención con reducción de sal fue alrededor de 3 milímetros de mercurio, por lo que le repreguntaron si eso le parecía suficiente y resaltó que era muy importante que solamente con esa cifra que pareciera a la distancia poca, hubo cambios muy significativos o con una repercusión clínica muy sólida y contundente. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Si no, yo quería aprovechar para comentar lo siguiente. El problema con los estudios de reducción de presión arterial o más o menos en algunos estudios, es que hay un problema en el medio, que es que una buena parte de las personas, seguramente cerca de la mitad, son sal sensibles y la otra parte son sal resistentes, lo cual es un problema muy difícil de dilucidar porque es complejo obtener esta información. Entonces, los estudios pueden ser más favorables cuando uno trabaja con una población que es mucho más sensible que otra, porque hay muy diferencias raciales y étnicas y geográficas en cuanto a la sensibilidad a la sal. Entonces, esto es un problema que está ahí en el aire. De todas maneras, en principio, esto parece apoyar que la reducción de la sal es una cosa beneficiosa, incluso si además se aumenta la cantidad de potasio que se ingiere, pues también. Si alguien quiere comentar algo más en relación con este asunto de la sal. Me gustaría comentar una cosa extra, que este estudio ciertamente tuvo unos puntos débiles. Y bueno, una de las cosas es que fue solamente hecho para China y zonas rurales de China. Y bueno, ciertamente tampoco pudieron monitorizar cuantitativamente el nivel de hipercalemia en estos pacientes, ni tampoco de falla renal en ellos, pues. Eso fueron una de las cosas puntuales pero ciertamente cuando lo podemos comparar a escala mundial, aplicable a todos los países en donde más del 50%, que yo diría que es prácticamente todos, donde hay un consumo de sal, yo creo que es totalmente extrapolable. De hecho, el doctor Jesús López de San Cristóbal también habla sobre si midieron la excreción de sodio en la orina 24 horas, que es la forma más objetiva de medir el consumo de sal. Ellos cada 6 meses hicieron mediciones urinarias
cuantitativas, pero no estaban reportadas dentro de la discusión de resultados. El seguimiento fue esencialmente clínico y los números Sí. fueron muy duros porque hubo bastantes eventos, eran una población de 20.000 y hubo 3.000 ACV, 4.000 muertes, 5.000 eventos cardiovasculares, o sea que es una población de muy alto riesgo, donde hubo eventos y hubo una disminución significativa en los pacientes en los que se disminuyó la cantidad de sal y se complementó con algo de potasio. No están enriquecidas con yodo, están preguntando, María Eugenia está preguntando si están enriquecidas con yodo esta sal, pero no estaban enriquecidas con yodo, y se escogió un medio rural porque en los medios rurales ellos sazonan en la mesa, mientras que en los medios occidentales o en países desarrollados la sal viene en los paquetes o viene en las comidas procesadas y es muy difícil cuantificarla. Pero permítase un llamado para que esas empresas disminuyan la cantidad de sal de preservación de sus productos para la venta. Y otra cosa importante también, doctor, es que en cuanto a costo, no hay mucha diferencia en cuanto al uso de sal regular, pues, porque por lo menos allá, Total, exactamente. básicamente podían decir que el kilo estaba a $1 y la diferencia era como 0,6, 1,60 para la sal, el sustituto de la sal. Sí, no económicamente, modifica exactamente. Bueno, Una intervención muy efectiva con pocas consecuencias económicas para la vida. Aquí sí es un poquito más cara la sal light que la sal normal. Pregunta para el doctor Moore, doctor Octavio. Bueno, mira, yo voy a mencionar brevemente el primer estudio sobre la reducción de la presión arterial a niveles, algo así como lo que hicieron con el SPRINT. Lo que fue un estudio hecho con personas de mayor edad, ¿no? No recuerdo bien, pero el estudio al igual que el SPRINT, no tenía diabéticos. O aquí sí había diabéticos. Es una de las diferencias, una de las diferencias es precisamente fue esa, que el estudio STEP incluyó diabéticos, mientras que el SPRINT no incluyó diabéticos. La comparación cabeza a cabeza con estos estudios es que coincidieron en que ninguno de los dos incluyó personas que tuviesen antecedentes de ictus, no los incluyeron. Pero existieron diferencias. La principal diferencia que hubo fue la toma de la atención. Acuérdate que el SPRINT se utilizaba un medio automático donde el médico evaluador no participaba, no estaba presente. En cambio, en este estudio chino, quien tomaba las presiones era el personal entrenado para la toma de presiones, que inclusive no eran médicos, porque eran médicos de aldea, que llaman ellos. Es interesante esta parte porque también lo vimos en el último trabajo de la hipertensión en el medio rural chino. Eso trajo, y todavía tiene muchas cosas que cortar y que decir sobre estos dos estudios, porque fueron personal no médico que estuvieron presentes en los dos. La otra diferencia entre el SPRINT y el STEP es el problema de qué nivel de presión sistólica alcanzaron y qué consecuencias tuvieron. En el SPRINT el descenso fue bastante mayor, por debajo de 120. El promedio del STEP llegó a 123, más o menos por ahí. Pero los efectos fueron similares en el beneficio del descenso de la presión arterial. Sin embargo, en el SPRINT encontramos más daño renal y en el STEP no conseguimos ningún daño renal, a pesar de haber descendido la tensión. Pareciera ser que el problema está en bajar la tensión por debajo de 120, que a mi buen entender en el SPRINT fue demasiado exagerado. Esa presión, sobre todo en el grupo de mayores de 65 años de edad. Cosa que en el estudio STEP es un estudio dedicado precisamente a personas mayores de 60 años. El SPRINT no, el SPRINT abarcó prácticamente todas las gamas de las edades, buscando cuál sería el efecto de bajar la tensión arterial por debajo de 120. Sí. Pero es bien interesante porque los efectos secundarios no fueron mayores, salvo que más hipotensión, pero no se tradujo
en mayor número de caídas ni mayor número de lesiones relacionadas con el descenso de la presión arterial. Entonces, luce bien interesante y además se incluyeron diabéticos con mayor razón, porque en el sprint, como no dejaron diabéticos adentro, pues a lo mejor no hubo tantas hipotensiones ortostáticas, pienso La yo. otra es los eventos cerebrales y los eventos coronarios y la falla cardíaca disminuyó sustancialmente y fue estadísticamente significativo. Fue inclusive mejor estos resultados que los que se observaron en el sprint. Y el otro estudio que hay que comparar, que fue el estudio ACORD, no sé si te acuerdas del ACORD, que llevó la atención por debajo de 120. En el ACORD sí consiguieron efectos en la prevención de ictus. Igualmente, Delito, solamente. consiguió el estudio STEP. Por eso este estudio STEP me parece muy interesante, a pesar de que hay crítica, que es un estudio poblacional abierto, lógicamente imposible en un medio rural hacer estudios cerrados, controlados, ¿no? Y menos con el personal que se utilizó, ¿no? Y aprovechando, por ahí hay una pregunta que dice si el control remoto y utilizando los algoritmos será el sustituto de la medicina del futuro. Yo no sé, esta es una respuesta que si tomamos en cuenta los resultados del algoritmo de control de colesterol y de hipertensión y los resultados tan importantes que tuvieron, controlados a remoto, porque ahí no hubo ninguna consulta médica. Y quien controló las presiones y los niveles de lípidos en sangre fueron los farmacéuticos. Eso fue otra cosa que tenemos que... El doctor José Andrés es uno de los pioneros de trabajar con farmacéuticos, ¿verdad? José Andrés tiene una buena experiencia. Me iba a referir precisamente a ese problema, que cuál era tu opinión, porque incluso en las últimas guías de la OMS de hipertensión arterial menciona la posibilidad de que los farmacéuticos se ocupen en buena parte del control de la presión arterial, no solamente de tomarles la presión, sino ajustar tratamientos asistidos. El hecho es que a nivel poblacional eso luce muy prometedor, aunque uno se quede un poquito preocupado de este problema de que la presión la controlen farmacéuticas y no médicos. No sé, ¿qué opinas tú? Bueno, yo opino lo mismo que tú dices. Yo tengo esta frase que si tú siempre la has dicho, que en Venezuela no tenemos especialistas suficientes para afrontar el grave problema de la hipertensión arterial en Venezuela. No contamos con médicos especialistas, incluyendo cardiólogos, hipertensiólogos, internistas, nefrólogos y endocrinólogos, que también están metidos en el control de la hipertensión. No tenemos. Sumando las 4 especialidades, no podemos controlar el problema de la hipertensión venezolana. Entonces, acuérdate que nosotros en tu gestión y en la mía nos volcamos hacia los médicos generales y de primer contacto, pero tampoco son suficientes. Eso que a nivel mundial se están utilizando los otros agentes que trabajan en los medios de salud, como son los farmacéuticos y las enfermeras. Por eso, por ahí, en uno de los comentarios que hubo del resultado de los farmacéuticos, por ahí dijo alguien que en Estados Unidos en este momento se están haciendo estudios para hacer de control en las barberías de los negros. Hay unos trabajos serios. Ya se presentó ese trabajo. De control de hipertensión en barberías cuyos dueños son personas de color. Imagínate hasta dónde estamos llegando. Claro, porque la barbería en los Estados Unidos son centros sociales. Entonces esa población acude allí con mucha confianza en con quién se va a encontrar. Y utilizaron a los barberos para estimular el control de la tensión arterial, los entrenaron para tomar la tensión, detectaron hipertensos, ellos los enseñaron a estimular que los hipertensos se controlaran y funcionó excelentemente. Funcionó excelentemente. Con relación a la toma de presión arterial, eso sí es súper importante, que mientras más centros logren estar vinculados a la medición de la presión arterial y los consejos. Lo que se ha hecho aquí en Venezuela, básicamente, que ha hecho Farmatodo, otras empresas también lo están haciendo. Ellos miden la presión arterial, miden la glicemia, dan consejos y refieren a la gente a que sus médicos lo controlen. No, claro, y ahora el control remoto es un trabajo extraordinario. El control remoto va a facilitar mucho las cosas porque los dispositivos son muy seguros. Tú puedes simplemente tomar la atención con los dispositivos bien entrenados por ti mismo y puedes enviar esa data a tu médico o al centro de control de hipertensión que esté en manos de técnicos o en manos de enfermeras o en manos de farmacéuticas, de alguien que sepa qué hacer con la cifra, hasta que algún paciente que sale de la curva normal puede ser referido a un especialista, pero no tiene por qué estar especialista todo el tiempo involucrado. Claro. Es todo lo bueno, contrario.
En el norte de Italia, en Milán, hay una experiencia muy grande en relación con esto del control telemétrico de la presión arterial. Ellos han Exactamente. ido acumulando cada vez Magnífico. más datos recogidos en la farmacia. En Venezuela hay que tener claro que el número de médicos, incluso de todos los médicos, no da para incluso Por detectar supuesto. hipertensión en toda la población. Entonces hay que hacer algo al respecto. Pero en Yo creo Venezuela incluso se detectaba hipertenso cuando tú sacabas el certificado médico de conducir, ahí se detectaba mucho hipertenso. Exacto. Cuando le tomaban la atención a la gente, Ahora resulta que sacas el certificado médico de Ni conducir y siquiera. no te toman la atención. le toman la atención. Sí, ni eso. Las veces que yo he sacado el certificado médico de conducir, últimamente lo que hago es pagar, pero no me revisan la atención ni la atención. Ni la vista, ni la vista, ni la vista. Una cosa en relación con Tema- Igor, perdón, no, decía que una cosa que es muy evidente con estos trabajos de control que tú citaste es que sea por medio electrónico o por medios presenciales, la hipertensión requiere que el médico de alguna forma esté en contacto, no diario, ¿no? Pero sí frecuente con sus médicos, como ocurre en Venezuela en buena parte con la medicina privada. La medicina privada, el control es bien directo porque es por teléfono. Una buena parte del control, por lo menos en la experiencia mía y de muchos, el control de la hipertensión arterial se logra con llamadas telefónicas en muchos casos. Bueno, ese es el secreto de estos 3 estudios. Y yo lo llamo enzimoterapia, encima del paciente. Sea Está quien bien, exacto, Claro. eso es. Eso es la conclusión de lo que tú mostraste y me gustó mucho que se mostrara eso así. Y la Bueno, psicoterapia no ¿algún necesariamente tiene que comentario ser de más, médicos, alguna pregunta? sino de gente entrenada. Sí, Bueno, claro. muy bien, estuvo excelente este bloque. Muchas gracias a la doctora Danieli, Daniel. al doctor Igor Moll. Excelente, doctor Octavio. Es un privilegio para nosotros contar con usted. Y para mí igual. Gracias, maestro. Muchas gracias por estar presente. Gracias, Igor. Gracias, Daniel. Gracias, No, doctor. yo sigo aquí, yo sigo yendo. No, porque por estoy supuesto, aprendiendo. por supuesto. Todos siguen aquí. Muchas gracias.